Bueno, muchas veces he predicado en Domingo de Ramos, porque me ha tocado y me parece que no me he librado ningún año. Entonces muchas veces, mira, ya nos va a hablar Manuel Castelo de algo, mira por dónde me han invitado y así por lo menos en mi iglesia no se van a enterar. Que me gustaría deciros de que tengo una crianza en un colegio de jesuitas, ¿sabéis? 3 días de misa y 4 de canto. Entonces, las tradiciones, los ritos, las ceremonias y eso, lo he vivido en mis carnes. Paula se ha criado en un colegio de monjas, rezando el rosario todos los viernes y así sucesivamente, un ritual, como tantas religiones tienen sus rituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos leído un pasaje en que lo primero que nos muestra, lo vamos a ir viendo, lo primero que nos muestra es precisamente un ritual que se hacía allí, lo hacían los judíos, y aunque era mandamiento de parte de Dios, habían tergiversado todas las cosas, todos los mandamientos de Dios, y la habían convertido en ideas y costumbres de hombre, antes de darle gloria y honra a Dios. Es lo que suele pasar. Cuando el hombre toca las cosas de Dios, muchas veces las tergiversa y las convierte precisamente en mandamientos y costumbres de hombre. Gracias a Dios que Él nos dio su Santo Espíritu para mantener lo que es la línea de la verdad de las Escrituras y de los impulsos del Espíritu Santo que nos llevan siempre a buscar la verdad, a confesarla y a publicarla. Con esto me gustaría empezar. Tenía 35 minutos, ¿no? 35 minutos. En mi iglesia se predica mucho más tiempo, pero vamos, para lo que tengo que decir, tengo el tiempo suficiente. Me gustaría volver a leer los versículos 55 al 57. Dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Había 3 fiestas importantes en Israel. 3 sobre todo eran importantísimas. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran? Una era la Pascua, otra Pentecostés, que veis ustedes el relato, y otra era los tabernáculos. Siempre que había una fiesta de esa categoría, venían judíos de todas las partes del mundo, de todo el territorio de Israel, y venían precisamente a celebrar esa fiesta. ¿Sabéis cómo está Sevilla ahora? Sí. Abarrotada. Está abarrotada. Yo me acuerdo que todos los domingos de Ramos, por lo que queríamos es coger una ramita de esa y llevarla para casa y ponerla en la ventana, y ya teníamos la bendición para todo el año, hasta el año que viene, que viniera otra vez con esa varita. Si se dais cuenta, las religiones se basan en un montón de tradiciones y costumbres que no dicen nada acerca de Dios. ¿Entendéis? Nunca hablan del significado ni de... fijaros cómo era la cosa que yo decía, en vez de la borriquita, vamos a ver la borriquita. Yo decía la borreguita. La borreguita porque yo lo veía desde muy lejos y aquello me parecía, más que un borrico, me parecía una borreguita. Y la altura que tenía la imagen del Cristo era mucho más alta que la borriquita. Y entonces le decía la borreguita. Pero eso es por la ignorancia tan supina que había
en todos los que van a las procesiones y a las imágenes. Una ignorancia tremenda de lo que es la voluntad de Dios. Como digo, allí había mucha gente. Se acercaba la Pascua y muchos subían a Jerusalén a celebrarla. Pero había un ritual. El ritual era, venían antes de la Pascua para purificarse. ¿Sabéis lo que era el rito de purificarse? Era lavarse para poder celebrar de aquella fiesta limpio, puro. Si alguien había tocado un muerto, pues se lavaba y se purificaba 7 días antes, ya estaba purificado para celebrar la fiesta con alegría, y así. Pero para que ustedes veáis el contraste que hay entre Dios y las religiones. Nuestro Señor Jesucristo y lo que es el pueblo judío. Ellos hacían el rito de la purificación, pero sin embargo, el rito de la purificación es si alguien tocaba a un muerto. Pero sin embargo, el Sanedrín se había reunido para dar muerte a Jesucristo. ¿Te dais cuenta? O sea, un rito religioso que habla de pureza, de limpieza, de eso, sin embargo por dentro completamente llenos de odio hacia aquel que venía a hacerle tanto bien. Pero ahí estaba yo, no sé si me puedo explicar, ahí estaba yo y estábamos todos nosotros. Con esa ignorancia estábamos de acuerdo con que se hiciera la barbaridad de darle muerte al Mesías. Y sigo un poquito más porque si no se me echa encima. Ese reloj está bien, sí, ¿no? Esto es para introducirnos en lo que son los sistemas religiosos. Y entonces vemos que la religión es completamente una hipocresía. El Señor lo estuvo diciendo muchas veces a lo largo de su ministerio referente a los fariseos, a los escribas, a los ancianos, de que eran unos verdaderos hipócritas, que con su hipocresía tergiversaban los mandamientos de Dios y lo convertían en mandamientos de hombres para ellos llevarse un beneficio, para ellos hacer su voluntad. Cristo venía, como es natural, a hacer la voluntad del Padre. Y él no se atrevió a decir ni una palabra sin que el Padre no le dijera, habla referente a esto, como él lo marca en los evangelios. Pero en las Escrituras encontramos allí en el Salmo 25, 14, una cosa que es tremenda. Dice allí la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El Señor no quiere religión. El Señor no quiere rituales. El Señor no quiere absolutamente ni pompa, ni sin pompa, ni esto, ni lo otro. El Señor lo que quiere es precisamente personas a las cuales tienen temor de Dios, temen a Dios. No que se queden paralizados, sino que le tienen un respeto tan profundo que el Señor se agrada precisamente de esas personas. El Señor ve a una persona que tiembla ante la palabra de Dios y el Señor lo admira, porque reconoce de que esa persona está recibiendo esa palabra como lo que es, la palabra que hizo los cielos y la tierra. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Como digo, el Señor quiere tener comunión con los suyos, porque son los únicos que pueden comprenderlo, que pueden entenderlo, y son los únicos que le pueden dar verdadera adoración. Nosotros nos reunimos aquí y nuestro pensamiento está en que 2 o 3 se reúnen en su nombre y Dios está en medio de nosotros. Ahí leemos la palabra, hablamos de sus milagros, hablamos de sus consejos, celebramos el partimiento del pan y del vino. Y el Señor se agrada precisamente de los que se reúnen con ese propósito, con el propósito de adorarle,
Nosotros estamos aquí para adorarle y hay muchas clases de adoración. Dice, no, la adoración son de los himnos. Vamos a cantar un himno para adorar. No, vamos a tocarlo más rápido con la guitarra, que es un canto de alabanza. El canto de alabanza te puede mover un poquito más. El himno no te mueva de la loseta. Te puede mover una mijita nada más. Pero no, la adoración es lo que sale del corazón de cada uno de los que viene a la presencia de Dios. Y es lo que Él busca, esa comunión íntima. El Señor siempre ha querido la comunión con el hombre, con criaturas que Él ha hecho con inteligencia para que puedan comprobar, comprender y discernir el amor tan grande que Dios ha tenido para con ellos. El Señor no busca la comunión de otros animales que Él ha creado, sino precisamente del hombre que lo puede entender, lo puede comprender, lo puede buscar, le puede pedir. Y Él se deleita precisamente en eso. Dice el texto que hemos leído, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua. ¿Cuándo murió el Señor? En la Pascua, ¿no? En la Pascua, Él es nuestra Pascua. Pues 6 días antes fue allí a Betania, donde vivía Lázaro, que el Señor lo había resucitado. 6 días antes de ser crucificado, vuelve el Señor a Betania. Había estado antes, porque Lázaro había muerto, y dice, vamos a levantar a mi amigo, le dice a sus discípulos. Pero si duerme, ¿para qué lo va a levantar? Y es hablando de la manera que el Señor habla, que después la entendemos nosotros. Fueron allí a la casa, fueron los 12 discípulos, fue el Señor, allí estaba Simón el leproso, porque la fiesta se celebraba en casa de Simón el leproso. ¿Había oído hablar de Simón el leproso? Pues el Señor lo limpió de la lepra a este Simón. Y entonces Simón quiso hacerle una fiesta en su casa. A lo mejor el Señor también eligió la casa del leproso para que los judíos no molestaran mucho, ya que un leproso puede contaminar. Y si estamos en lo de la purificación, ¿para qué vamos a ir a casa de un leproso? ¿Entendéis? Y no fueron a casa de Lázaro. El caso es que estaba allí los discípulos, estaba Lázaro, que había estado muerto, y también Simón, que había sido limpiado. Allí estaban precisamente sus amigos, Marta, María, Lázaro, Simón, los apóstoles, y el Señor los convoca a esa reunión, a esa fiesta, para dar alabanza a Dios. Dice el Salmo 92:2, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En 96:9, el Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo en gran voz, temed a Dios. Un ángel sale y dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. El Señor es digno de alabanza. Él es el único digno de alabanza. No sé si entendéis hasta dónde quiero ir. Todo lo que se está celebrando hoy en Sevilla no le da ninguna alabanza a Dios. ¿Se lo creéis o no? Porque yo he sido nazareno, yo he estado en la hermandad de Cama, he sido durante mucho tiempo hermano y con el Vía Crucis tenía que ir una cruz en las paradas. Pero eso no le da gloria ni honor a Dios, como decía el apóstol Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17.
porque no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o escultura o imaginación de hombre. Dios es mucho más grande de lo que nuestro raciocinio puede llegar a pensar, y solo las Escrituras le pueden dar el sentido de lo que Él quiere que nosotros sepamos. Lo primero que nos damos cuenta es que Él quiere estar con los que han gustado de la benignidad del Señor y del poder de Él. ¿En aquella casa había alguna persona que no hubiera gustado de la benignidad o del poder de Dios? Pensad por un momento. ¿Podía ser Judas? No, Judas había comprobado muchas cosas del Señor, que era bueno, benigno, y de su poder. Lázaro había comprobado el poder de Dios, la había levantado de los muertos. Simón, el leproso, él había sido sanado. ¿Qué podíamos decir de Pedro, de los apóstoles? ¿Quién es este? Cuando estaba en el mar, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Todos habían comprobado esa bondad de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo su poder. ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Qué hemos apreciado de Él? ¿Hemos apreciado su poder? ¿Hemos visto su poder en nosotros? Sí. Sí, seguro, ¿no? Y su benignidad. Yo me acuerdo del primer versículo que aprendí de memoria, muchas veces lo he recitado, porque era importantísimo para mí. Era el primer versículo que yo me aprendí de memoria, los primeros versículos. Y entonces eso me hacía saborear lo que es la palabra de Dios. El primer versículo es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead pues como a niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo con eso. Pero es que después dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo decía, Señor, yo te he gustado a ti, yo esto me lo tengo que beber, me lo tengo que saborear, porque no cabe otra cosa. Lo primero que nos damos cuenta de que en aquella reunión estaban los que habían probado de la benignidad de Dios y del poder de Dios. La familia de Dios somos nosotros, por los méritos de Jesucristo. Dice allí en Efesios, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él nos dio esa vida suya para que nosotros hoy pudiéramos alabarle, bendecirle con conocimiento de causa, no ir cargando una cruz detrás de un paso. Échame 2 cruces más, para que la gente vea que puedo con 2 cruces más, o ir descalzo con unas cadenas, o... ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, yo creo que sí me entendéis, de que muchas veces la religión lo que hace es embotarle la mente a las personas, más que abrirle hacia Dios. Así que nosotros somos la familia de Dios. Jesucristo se hizo nuestro hermano. Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos por adopción de Dios. Dice el Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre y da a conocer su obra a los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hemos recitado el credo. ¿Lo creemos o no? Porque es que lo creemos, porque sabemos de que es por el credo de Dios que nosotros estamos hoy sentados precisamente en su presencia. Unos hacen fiestas al Señor para tener comunión con Él, adorarle y contar sus maravillas. Es impresionante. ¿Cómo sería aquel encuentro de estar sentado el apóstol Pedro con el leproso
o con este, ¿a ti qué te ha hecho el Señor? Pues mira, a mí me ha hecho esto, lo otro. Y es lo que, de eso se trata. El Señor quiere que nosotros nos reunamos para hablar de las maravillas de Dios. Ha estado hablando Andrés de que no nos enfoquemos tanto en nuestro pecado. Es cierto, nosotros somos pecadores, hemos visto el amor de Dios salvándonos, pero ya nos tenemos que gozar de que nosotros hemos sido, por su poder, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso solo lo puede hacer el poder de Dios. No lo puede hacer religión de ninguna clase. Tiene que ser solo y exclusivamente el poder de Dios. Sin embargo, los religiosos hacen fiestas, en cierta manera, se frotan las manos, a ver si quitamos del medio a este que nos estorba en nuestros intereses. Otro distintivo del verdadero adorador, de aquel que el Señor busca para que le adore, es precisamente el que sirve. Dice el versículo, y le hicieron allí una cena y Marta servía. Un sustantivo y un verbo, ¿no? Qué poquito. Pero con eso dice una barbaridad la palabra de Dios. En mi casa, mi mujer y yo decimos, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve ni para estar escondido. A lo mejor no entienden ustedes esto. Pero el que sirve, sirve. Pero si no sirve, no sirve ni para estar escondido. Se juega al esconder. Venga, a esconderse todo el mundo. Y el que no sirve, ay, ¿dónde me escondo? ¿Dónde? Y el otro contando, 1, 2, 3, 4. Ay, ¿dónde me voy a esconder? Aquí no, allí tampoco. Ay, que no sé. Y llega, allá voy. Y es así, el que no sirve, se pone así, como que no lo fueran a ver. Porque el que sirve, sirve. Lo que hace trae beneficio a la comunidad, trae beneficio a los suyos. ¿Qué podemos decir de Marta? Una vez se metió en contramano Marta y el Señor le tuvo que decir, Marta, afanada, tu hermana eligió la mejor parte. Porque en ese momento él no estaba para separar los trabajos. En ese deseo de comunión con el Señor, el verdadero adorador sirve al Señor sirviendo a los hermanos. ¿Por qué será eso? Sirviendo a los hermanos. Porque el Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. Él no necesita de verdad, no necesita nada de nosotros. Sin embargo, podría decir, hay muchos pasajes, muchos que nos hablan en cuanto al servicio, pero me gustaría dejar con vosotros un versículo que viene en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Como he dicho, el Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero nuestros servicios tienen que estar desembocados, opuestos al servicio de los hermanos. El Señor le dijo una vez, dice, cuando venga el Rey en gloria, dirá a uno, ponte aquí a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me viniste a visitar. Estuve enfermo y me cuidaste de mí. Señor, ¿cuándo fue eso? Y dice la palabra muy justamente, dice, cuando a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. ¿Veis? Otro calificativo, otro que nos dice cuál es el verdadero adorador, es aquel que sirve a Cristo entre los hermanos.
Él lo hace como sirviendo al Señor, pero sirve a los hermanos. Otra actitud del verdadero adorador es la del sacrificio. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Una libra, 327. ¿Cuánto tiene un tercio? 300 y pico tiene. Yo se lo pregunto a él porque está más acostumbrado, pero vamos. Un tercio de 33 nada más, bueno, 300 centilitros, este 327, muy poquito le falta. Un botellín de esos grandes de perfume. Quiero que ustedes lo veáis porque muchas veces no se entiende todo el argumento que pone aquí, pero era un vaso de alabastro que se utilizaba como recipiente de perfume, y yo hace 50 años o 57 años yo veía que a mi casa llegaba el que vendía los perfumes y las colonias, y con un jarrito a mi madre le echaba las medidas que quería y mi madre las echaba en su recipiente, bote, que ella tenía muy bonito de perfume, y compraba así, se echaba la medida que ella quería. Este perfume de alabastro también se hacía así, o sea, que venía el perfumista y le echaba tanto de nardo, tanto, ¿me entendéis? Y tenía eso, una libra del perfume, eso. Y es que en esto nos podemos dar cuenta, de que el sacrificio es primordial para la adoración. La adoración nos tiene que costar. La adoración significa sacrificarte. Hay un nervio entre la cartera y el corazón que cuando te tocan la cartera, ¡ay!, te da una punzada en el corazón tremenda. ¿Por qué? Porque es que tiene que costarte. La adoración te tiene que costar. Hay muchos costes para ello, pero tiene que ser así. El sacrificio que hace Marta le costó el sueldo de un año a una persona, de María, le costó. Bien, me lo ha apuntado Paula. El perfume que derramó María costaba el sueldo de un año. Le pregunté a Paula, ¿cuál es tu perfume más caro que tienes aquí en casa? Y me dice, pues mira, uno que me regaló mi hermana de Burberry, que cuesta 60 euros. Comparado con lo otro que costaba entre 14 y 16 mil euros, fijaros lo que ella fue capaz. Y es que los judíos están muy acostumbrados a saber lo que es la adoración con sacrificio. En el Antiguo Testamento, o eso, le decían, ¿tú dónde vas? A sacrificar, a adorar al Señor. ¿Y cómo lo adora? Pues llevando un cabrito, un ternero, un lo que sea, a sacrificar. Era su manera de adorar a Dios. David le dijo al que tenía el territorio de Ornán, que es donde después se construyó el templo, le dijo, mira, te compro la tierra esta, porque el ángel de la peste se ha parado aquí, yo te lo compro. Llévatelo, es tuyo, Señor, tú eres el rey. No, yo no, como dice la palabra, te lo compraré por precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El sacrificio tiene que costar. Es una manera de adorar a Dios. Pero en esa manera tú estás demostrando de que lo que verdaderamente vale la pena es Dios y no yo.
es Dios y no lo que yo tenga, sino solo y exclusivamente Dios. Para que veáis otro ejemplo en las Escrituras, Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo. Era impresionante. Había echado a su hijo de 16 años a Ismael y ahora le pide que sacrifique otro hijo. Digo esto para que tengamos conciencia de lo que cuesta adorar a Dios, entre otras cosas, sacrificio, que nos tiene que costar cosas importantes en nuestra vida. Y es que él le dijo allí a Abraham, a su siervo, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Primera parte que hemos tenido en el culto eso, después la fe, estamos en la fe, ¿no? Estamos en la fe. Y es porque él sabía de que incluso de los muertos el Señor se lo devolvería a él. Era la confianza tan grande que tenía en Dios. Dice allí en Hebreo que él pensaba que se lo iba a devolver de los muertos. Pero él estaba dispuesto a adorar a Dios sacrificando a su hijo, lo que más quería. Esta mujer rompió el vaso de alabastro. ¿Sabéis? Romper vaso de alabastro quiere decir que ya no va a juntar ella más perfume ni nada. Después diré otra cosa referente a eso. Pero ella rompió porque los vasos esos simplemente con el tapón, un poquito aquí, otro poquito aquí, ya está perfuma la mujer con el taponcito que trae el bote. Pero ella lo quebró, lo partió y se lo derramó entero en la cabeza del Señor. El sacrificio cuesta y el Señor lo sabe muy bien porque Él ha estado viendo el corazón de las personas durante toda la vida. Una vez le quiso dar una lección a los discípulos y le dijo, venid, vamos a ir a donde se echan las ofrendas en el templo. Y dice que allí los ricos echaban mucho y hacían sonar en las trompetas que tenían las arcas en el templo, de la cantidad de dinero. Incluso ellos cambiaban moneda más chica para que se sonara más todavía. Y una mujer anciana entregó 2 blancas, echó 2 blancas, y llamó la atención de sus discípulos. Dice, mirad, atended por un momento, vaya a recibir una lección que es importantísima. Los ricos echan de la abundancia, de lo que les sobra, eso echan allí, pero esa mujer ha echado 2 blancas y ha echado más que ninguno, porque ha echado todo su sustento, o sea, ha echado su vida por esa trompeta al arca. Después, hombre, hay gente que dice, tengo 2 blancas, una para el Señor y otra para mí. No, pues ya lo echó todo. Y es que el sacrificio consiste, o la adoración por medio del sacrificio, consiste en la disposición que tenga nuestro corazón. Y el apóstol Pablo se lo refiere a ello. Hermano, por la misericordia de Dios, pido que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida tiene que ser como un completo brindar al Señor. Otro detalle que vemos en este sacrificio, en este acto que hace María, es que coge y le seca los pies con los cabellos al Señor. Su dignidad como mujer, que eran los pelos, los echó al suelo y secándole los pies. Para una mujer, el hermosear la cabellera son sus pelos. Y esa mujer con los pelos, ¿cómo se levantaría con los pelos? A lo mejor como la Carmen, recién levantada de la cama. La Carmen me refiere a mi nieta pequeña, como tiene el pelo rizado. Pues que sepáis que el sacrificio cuesta, y cuesta bastante. Después tenemos estos versículos en que nos habla de que la gente se enteraron de que el Señor estaba allí y fueron a mansalva, fueron muchísima gente, ya no solo
porque querían ver al Señor, sino porque querían ver a Lázaro. Pero el colmo de los colmos es precisamente, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. El despropósito más grande de las religiones ha sido darle muerte a todo aquel que no era de su ritual y de sus costumbres. En el nombre de Dios han hecho cantidades grandísimas de muerte por causa de la religión, y siempre en el nombre de Dios. Así que nosotros aprendamos a ser verdaderos adoradores, comprobando de que hemos gustado de la benignidad y del poder de Dios. Servimos a Dios sirviendo a los hermanos. Todo servicio es poco. La mía es mucha y los obreros son pocos. Y también seremos buenos adoradores en cuanto comprendamos que nuestro sacrificio nos tiene que costar. Si no nos cuesta, no es sacrificio ninguno. Porque el Señor nos bendiga.